nos une a todos, une tanto a la pediatría, a la neonatología, une también a lo que es la vida diaria, la verdad, uno puede usar estas estrategias incluso en la vida diaria. Es más que nada darles una pincelada de estas mejorías de calidad, porque creo que es importante que todos conozcamos algunas estrategias que se pueden utilizar habitualmente para mejora de proceso, ¿ya? Así, la mejoría de calidad es un enfoque sistemático para mejorar procesos y sistemas. Se basa en la idea de que se pueden lograr muchos mejores resultados al trabajar en conjunto y de manera constante. La gracia de esto es que es una cosa que vas mejorando continuamente y vas haciendo que todo funcione mucho mejor que antes. Esa es la idea. La gracia de esto, que es en lugar de centrarse en la responsabilidad individual, ¿cierto? De lo que siempre se dice, esto de errar es humano, se dice, hay otro micrófono abierto, no sé quién es, no sé si es, hay otro micrófono abierto, no sé si pueden identificar ahí quién es. Lo voy a decir, continúa. Ya, ya, gracias. Bueno, la mayor parte de los errores médicos en general son prevenibles en los sistemas, en los procesos y en las condiciones. ¿Ya? Y generalmente, si ocurren, es porque están mal diseñados y no están pensados para alejar a las personas de cometer errores. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que trabajar en diferentes estrategias para prevenir los errores médicos, sobre todo los que son obviamente prevenibles. Y si nosotros tenemos o desencadenamos diferentes errores dentro de nuestra práctica clínica, es porque no hemos diseñado los planes adecuados para que no cometamos esos errores en nuestra práctica clínica. Eso quiere decir que constantemente tenemos que estar analizando nuestros errores médicos, entre comillas, para poder establecer diseños de proyectos que nos permitan disminuir los errores. Así, la mejora de calidad tiene como objetivo mejorar la práctica clínica local y en tiempo real, ¿ya? La gracia de esto es que lo mejora en tiempo real inmediatamente, no es algo que tú mejores tanto en el tiempo, si bien va mejorando cada vez más en el tiempo, es algo que ocurre de forma inmediata o que tú generas el cambio de forma inmediata. Esto lo cambia, por ejemplo, o lo diferencia de lo que son los proyectos de investigación. También tú puedes hacer proyectos de mejora de calidad, pero lo que hace un proyecto de, por ejemplo, de investigación, ¿cierto? Es que tú determinas un objetivo, cumples con ciertos criterios y lo haces de la forma que tú determinaste en ese protocolo. En cambio, la mejora de calidad tiene un diseño que es adaptativo, que utiliza ciclos que son iterativos y que pueden ir cambiando en el tiempo en función a los resultados que tú estás recopilando en tiempo real. En cambio, en una investigación tienes que seguir a rajatabla ese protocolo de investigación y no puedes hacer cambio en eso. En cambio, en un protocolo o un proyecto de mejora de calidad, la gracia es que tú puedes, al ir evaluando, ir cambiando en tiempo real para lograr el objetivo que tú quieres. Entonces, implican trabajar en un objetivo global y adicionar a las mejores prácticas que ya son establecidas. O sea, la mejora en calidad funciona con finalmente proyectos de investigación que tú ya hiciste antiguamente, tú dijiste, esto es lo que yo tengo probado para mi práctica clínica, yo sé que si yo, o sea, aumento la leche materna en mi unidad, voy a tener tales resultados, cosas que ya están probadas con la literatura y que tú sabes que van a impactar directamente en las diferentes prácticas institucionales. Y por lo tanto, obviamente, va a impactar en la atención de tus pacientes. Entonces, tienes un objetivo global y además tienes adiciones prácticas que ya están probadas por la literatura. La NIH ha establecido 6 objetivos específicos para la mejora de calidad que debes tener cuando las implementas, que tiene que ser seguro, eficaz, obviamente centrado en el paciente. Esto es centrado en que tú tengas menores errores con ese paciente, por ejemplo. Oportuno, eficiente y además equitativo. ¿Por qué? Porque esto hace que tú estandarizas procesos y por lo tanto para todos es igual. Entonces tienes que tener diferentes factores en cuenta para mejoría en calidad. Por ejemplo, definir y seleccionar un problema a abordar. Esa definición y esa selección del problema tiene que ser algo alcanzable.
no podemos seleccionar un problema que tenemos muchas ganas de solucionar, pero no podemos abordar de ninguna forma, o porque no depende de nosotros directamente, o porque definitivamente no tenemos los recursos para poder lograrlo. Entonces, primero, un problema a abordar. Cuando ya tienes este problema claramente definido, ya que esto va a ser esencial, porque cuando tú tienes este problema claramente definido, puedes determinar cuál es el elemento esencial que se tiene que trabajar para mejorar en calidad. Además, cuando ya tienes este problema definido, permite al equipo del proyecto que participa, ¿cierto?, de describir cuáles son otros problemas compartidos que tienen con este problema a abordar. Que a veces tú puedes tener un problema que describes y que la verdad tienes otros problemas que se comparten con ese mismo problema a abordar. Y cuando tú mejoras el problema inicial, el foco principal, vas arreglando otros problemas compartidos, ¿ya? Y eso es muy interesante porque generalmente cuando tú abordas un problema de calidad en una unidad o en un servicio que implica muchas mejoras de proceso, generalmente no solamente mejoras el proceso de calidad que estás teniendo con ese objetivo, sino que indirectamente en todos los problemas compartidos también mejoras tus indicadores de gestión, ¿ya? Entonces es súper interesante lo que además genera. Entonces tienes que tener claro el problema y luego la misión, el objetivo que tú vas a tener sobre esta mejora de calidad, para que todos nos centremos en el trabajo, en esos objetivos y así además poder medir y determinar si nosotros cumplimos o no los objetivos con estas estrategias que hicimos, porque aquí es súper importante ir cumpliendo los objetivos porque si no los vamos cumpliendo, tenemos que volver a repensar cómo hacer la estrategia para lograr el objetivo nuevamente. Por eso esto es bien cambiante, ¿ya? Esta es la ruta que se puede describir como la ruta o el mapa de ruta, ¿cierto?, de una mejoría de calidad. Como les decía, uno primero va a determinar el problema, ¿ya?, que tiene que ser obviamente clínicamente relevante. Luego vamos a determinar un objetivo, que primero es un objetivo general, y luego objetivos específicos que tenemos que recordar que deben ser medibles, ¿ya? Y obviamente atingentes al proyecto. Luego tienes que hacer propiamente tal el diseño del proyecto y en el diseño del proyecto lo más importante es incluir a todos los stakeholders. ¿Qué son los stakeholders? En el fondo, todos los involucrados en el proyecto que ustedes están diseñando. Si están diseñando algo que tiene que ver con, por ejemplo, una indicación médica, independiente que sea una indicación médica, tienen que incluir, por ejemplo, las enfermeras, matronas, a los kines, a los farmacéuticos, a todos, ¿ya? ¿Por qué? Porque las diferentes miradas que tienen estas personas que están involucradas indirecta o directamente en el proceso, le van a dar una robustez mayor a ese proyecto, ¿ya? También identificar las ideas a cambiar, ¿ya? Identificar algunos problemas o ideas que tienen que ver con el proyecto y luego las mediciones, ¿cierto? Tienes que medir esto, tienes que ver si tú estás logrando este proyecto de forma adecuada y hacerlas en el tiempo, ir siguiéndolo en el tiempo. Y luego de que las mides, no solamente tienes que tener las mediciones, sino que además tienes que analizar toda la generación de datos que esto te da, ¿ya? Para poder evaluar si es necesario hacer nuevos cambios con respecto a tu proyecto en diseño, ¿ya? Porque como yo les decía, esto va cambiando. Tú haces el proyecto, haces ideas, las mides, las analizas y evalúas si es necesario mantenerlas igual porque vamos bien o generalmente vas a tener que hacer algunos cambios para poder ir logrando el proyecto. Esto es lo que ustedes pueden haber visto muchas veces lo que han estudiado diferentes cosas de calidad o de mejora continua, que es el ciclo de mejora continua, ¿cierto? Esto es el circulito que siempre nos muestran de diferentes formas. Entonces, nosotros vamos a ir partiendo, evaluando cada uno. Nosotros, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es planificar, ¿cierto? Lo que yo les decía, identificar un problema de calidad en el cuidado pediátrico o neonatal. Y así dar estos objetivos, establecer estos objetivos claros, por ejemplo, no sé, quiero reducir las infecciones asociadas a atención de salud en nuestra unidad. Luego tenemos que hacer, o sea, implementar una intervención, pero a pequeña escala para probar su eficacia, ¿ya? Por ejemplo, cambiar un protocolo de medicación de algo, ¿ya? Luego tenemos que verificar
y evaluar el impacto de esta intervención a través de la recolección de datos, el análisis de los resultados. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo los de infecciones, monitorizar las tasas de infección. Y luego actuar. ¿Qué quiere decir esto? Si la intervención que nosotros implementamos es exitosa, la tendremos que extender a mayor escala, ¿cierto? Porque primero lo probamos a pequeña escala y luego a mayor escala, y si no funciona, si no es exitosa, tenemos que hacer nuevamente ajustes y probar nuevamente. La gracia de esto es que genera siempre mejoras en el proceso que tú estás haciendo de tu objetivo a lograr. Entonces, lo primero que vamos viendo, ¿cierto? Es el objetivo. ¿Qué estamos tratando de lograr? ¿Ya? ¿Qué es lo que queremos lograr con esta mejora de calidad? Ahora, ¿cómo la medimos? ¿Cómo sabemos que hubo un cambio con este proyecto que nosotros hicimos? ¿Cómo? La única forma es midiéndolo. Y además, después, evaluar qué es lo que cambió, ¿ya? ¿Qué cambio podemos hacer que resulte finalmente en una mejora, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto en el mismo ciclo, pero más detallado? Nosotros entonces planificamos, describimos el problema, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer al describir el problema es describir el proceso actual, tal cual como está, ¿ya? Eso nunca lo tenemos que olvidar, tal cual como está. No es lo que no tenemos, lo que deberíamos tener, sino cómo se hace el problema ahora o cómo ocurre el proceso ahora, ¿ya? Luego de que ustedes describen el proceso, cómo se hace actualmente, tienes que identificar y verificar las diferentes causas y raíces de este problema, ¿ya? Es el típico colita de pescado que nos hacen hacer siempre para identificar las diferentes causas de este problema. Hay diferentes formas igual de hacer ese tipo de identificación. Y luego desarrollar una solución y un plan de acción. Entonces describimos el problema, sobre todo el proceso actual, identificamos diferentes causas de ese problema y después, con eso, al analizar bien el proceso, todo lo que tiene, decimos, esta debería ser la solución y este va a ser mi plan de acción. Luego implementamos la solución, o sea, hacemos la solución, ¿cierto? La hacemos y luego verificar, donde es revisar y evaluación. Y luego actuamos. ¿Qué hacemos? Estandarizamos las cosas, que todos hagamos lo mismo y así vamos planificando nuevamente una mejora continua. ¿Cuál es la gracia de la mejora continua? Tú vas a tener una intervención, tienes tu proceso que evalúas en el tiempo, luego de eso haces una intervención que va a generar inmediatamente los resultados que tú deberías ver. Esta es la curva que uno debería ver cuando implementa un proyecto de calidad, ¿ya? Tú vas teniendo que tenías estos indicadores y que haces la primera intervención y rápidamente hay una reducción del outcome que tú estabas midiendo en mejora, porque lo redujiste, no sé, las tasas de infecciones, por ejemplo, ¿cierto? Entonces yo reduje las tasas de infecciones, pero normalmente cuando tú intervienes en un ciclo de mejora, vamos bien, y de repente se relajan las medidas. Esto es como todo en lo que hacemos habitualmente, ¿cierto? Implementamos algo nuevo, vamos súper ordenados, y en algunas cosas hay desajustes en el camino. Eso está súper descrito, que para poder lograr diferentes mejoras en calidad, siempre tienes que hacer una reintervención, por lo menos una más en el mismo proyecto. Entonces, tenemos una y luego, cuando haces la segunda intervención, normalmente logras bajar más, por ejemplo, las tasas de infecciones y además lo que logras con esta segunda intervención es que la mejora se mantenga más en el tiempo, ¿ya? Y como tú sigues monitorizando y vuelves a ver en el transcurso del camino una nueva elevación de estos indicadores, tú puedes volver a hacer una reintervención con tu equipo para volver a lograr el objetivo que ya estabas logrando antes. Entonces tenemos diferentes alternativas de mejora de calidad, como la prevención de infecciones, la prevención de errores de medicación, protocolos de manejo de dolor o estrés, o también protocolos que quisiéramos, no sé, aumentar las tasas de lactancia materna intrahospitalaria, ¿ya? Que sería algo bien interesante de hacer, por ejemplo. Les voy a ir mostrando diferentes diagramas de mejora de calidad de diferentes patologías para que más o menos comprendan cómo uno los va evaluando y además viendo cómo abarca bastantes ítems dependiendo del tema que uno lo quiera lograr. Por ejemplo, el objetivo era prevención de displasia broncopulmonar, ¿ya? Entonces nosotros tenemos diferentes
proyectos como clave o factores claves que afectan a este objetivo, ¿cierto? Que afectan a la displasia broncopulmonar, ¿cierto? Entonces, nosotros cuando queremos intervenir en algo, decimos, queremos optimizar las intervenciones, por ejemplo, de la atención inmediata en lo que se respecta al volumen pulmonar de mi paciente cuando nace. Entonces, ¿qué hago yo? Y nuevamente un micrófono abierto. No sé quién es. Ahí, ya. Bueno, finalmente, si tú quieres, por ejemplo, mejorar una intervención a nivel pulmonar, entonces, ¿qué hago? Yo digo, ya, mi equipo, nosotros para mejorar y establecer un buen volumen pulmonar en la sala de parto, vamos a usar CPAP profiláctico, luego del nacimiento, por ejemplo. Si quiero optimizar ventilaciones, optimizar el uso de la ventilación no invasiva, yo voy a estandarizar el uso de la ventilación no invasiva, ¿cierto? Voy a usar, no sé, CPAP ciclado o CPAP siempre después de la extubación. Y como ustedes pueden ver, al lado derecho además, nosotros vamos determinando cuál sería el equipo que está a cargo de cada intervención. Esto es bien ordenado, estas cosas como pueden ver tienen equipos asignados normalmente a cada mejora de calidad si es que hay cosas que tienen que ver con algo muy específico. Por ejemplo, acá hay un equipo que se llama Teeny Baby, ¿ya? Que es, por ejemplo, el encargado de que se use precozmente la cafeína en un recién nacido prematuro para prevenir la displasia broncopulmonar, ¿ya? O el uso de la vitamina D. O, por ejemplo, el equipo de nutrición, que en este caso, por ejemplo, sería el encargado de prevenir la enterocolitis necrotizante, ¿ya? El equipo de nutrición también tiene que, por ejemplo, trabajar en el protocolo agresivo de nutrición, ¿cierto? Para mejorar el crecimiento óptimo del paciente prematuro, porque sabemos que si nosotros manejamos de forma adecuada la nutrición del prematuro, vamos a disminuir la displasia broncopulmonar. Como pueden ver, en general, todas las medidas que establecemos como factores clave, la mayoría son como factores claves que se han demostrado en la literatura que si tú los mejoras, puedes disminuir la displasia broncopulmonar. Entonces eso es súper importante. Cuando quieran disminuir algún objetivo, tienen que buscar en la literatura cuáles son las cosas descritas que mejoran su objetivo, ¿ya? Y así ustedes pueden ver bien eso. Por ejemplo, acá tenemos lo que tiene que ver con la minimización del exceso de fluido, ¿cierto? En la primera semana de vida. Por ejemplo, limitar el aporte de sodio en los recién nacidos en las primeras 24 a 72 horas, por ejemplo. ¿Ya? O limitar el exceso de fluido por lo menos por toda la primera semana de vida, etcétera, ¿ya? Así hay diferentes estrategias que uno va usando dependiendo del paciente, ¿ya? Este es otro objetivo de calidad, otro ejemplo, que este sería, por ejemplo, que si nosotros quisiéramos en nuestros pacientes pediátricos aumentar los porcentajes de vacunación, ¿ya? Nosotros tenemos que desde una base de un 50% el objetivo y queremos aumentarlo a un 75%, por ejemplo, a abril de este año. Entonces, quisiéramos haberlo aumentado. Entonces, nosotros tenemos que identificar cuáles son los factores claves que inciden en que nuestros pacientes pediátricos se vacunen con influenza. Entonces nosotros decimos, ya, es importante que los padres conozcan la importancia de la vacunación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que proveer a la familia la información sobre los beneficios de la vacunación con la influenza. ¿Ya? Luego también, ¿qué es importante? Que los clínicos que atienden a sus pacientes también tengan conocimiento de los beneficios. Así que también no es solamente educar a los pacientes y a las familias, sino que también educar al staff para que sepan los beneficios de esta vacunación. ¿Ya? Y también ir incluyendo a los diferentes procesos de la vacunación. Ir, no sé, llegar, a lo mejor tienen problemas de acceso, van a haber problemas de acceso a las vacunas. Entonces yo digo, ya, voy a la vacunación, ¿cierto? Voy a la casa y hago, no sé, estrategias territoriales de vacunación para lograr eso, ¿cierto? Como por ejemplo que me comentaban acá, que estaban yendo por domiciliaria a la vacunación, por ejemplo, de Nirsevimab a los lactantes, recuperando los lactantes, van hacia sus domicilios. O sea, estrategias súper interesantes, súper buenas que demuestran y que hay evidencia que el acercamiento territorial van a disminuir, van a aumentar las tasas de vacunación. Entonces, y además también estandarizar todo este proceso de la vacunación, haciéndola ordenada, que todos sepan qué hacer, establecer diferentes estrategias, por ejemplo, si los padres dicen que no, qué estrategias van a usar, tener ya
como bien protocolizado incluso, qué decir hasta las respuestas negativas. ¿Ya? Eso también hace que la verdad las tasas de vacunación también sean mucho mejores. Acá tenemos otra mejoría de calidad, que es, por ejemplo, lo que aparece muchos como mejoría de calidad. Este es como el típico de mejoría de calidad en NEO, es como la disminución de la enterocolitis, ¿ya? Entonces ellos también identifican los factores claves, como tener lactancia, aumentar las tasas de lactancia materna que han demostrado que disminuyen la enterocolitis, establecer protocolos de alimentación y seguir los protocolos de alimentación, ¿ya? Sea, solamente, por ejemplo, si tú tienes tu protocolo de alimentación y te desvías de ese protocolo de alimentación, ese solamente desvío del protocolo de alimentación está descrito que aumenta la incidencia de enterocolitis. Entonces tú acá tienes un protocolo, establece alimentación precoz, ¿cierto? Dar leche materna, etcétera. No medir los residuos gástricos, por ejemplo, y el uso juicioso de antibióticos, donde cuando tú ves que los pacientes ya no tienen infección o sus cultivos son negativos, suspender los antibióticos rápidamente, ojalá antes de las 36, 48 horas. Y también una cosa muy importante en la prevención de la enterocolitis es remover la línea central, por ejemplo. Que nosotros rápidamente, cuando logramos el volumen enteral de 100 cc por kilo, le sacamos la línea central, se dejaría una vía periférica para completar el volumen, pero rápidamente sacar ese catéter central, ¿ya? Por ejemplo, a nosotros esta es una de las medidas que más nos cuesta lograr, de sacar el catéter central cuando ya logramos un volumen enteral completo, porque claro, tenemos que poner una vía que va a durar un día probablemente, o máximo 2 días, pero eso como que cuesta sacarlo si es que ya todavía tienes aportes endovenosos. Pero eso tiene una razón de ser, porque está demostrado que aumentan las infecciones y además aumenta el riesgo, por ejemplo, de enterocolitis. ¿Ya? Entonces, son hartas cosas que uno va viendo en proyectos que puede ir determinando. Por ejemplo, ellos al establecer en este estudio esa mejora de calidad con las cosas, con estos 4 puntos, no tampoco fueron 1, 2, 3, 4, 5 puntos, no fueron tantos tampoco que implementaron, miren lo que lograron. Ellos tenían una tasa al inicio de un 7%, de enterocolitis, hicieron el primer ciclo de mejora continua acá y luego lograron la reducción a las tasas de enterocolitis de un 5,3 con una reducción del 24%. Luego, como yo les decía, hacen el segundo ciclo de calidad y logran aún más una reducción de un 60%, logrando una reducción de la enterocolitis de un 2,8%. ¿Ven? Esta es la gracia de lo que van logrando, que son cosas como bien puntuales, ordenándose y hacen la mejora de calidad. No es mucho más que eso. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos otro algoritmo que es pediátrico, ¿ya? Es lograr que más del 80% de los pacientes que ingresan por clínica de neutropenia febril de bajo riesgo, ¿cierto? Sea manejado de forma ambulatoria dentro de los primeros 20 meses iniciados el proyecto. Entonces, ¿qué hacen los equipos? Primero, estandarizan la práctica, ya hacen una estandarización de la práctica, donde obviamente ahí hacen una colaboración con el equipo de infectología, con todos los involucrados, el equipo de enfermería, etcétera. Luego hacen un cambio en los cultivos, ¿cierto? En cómo van a ir tomándolo, en cómo se van a presentar todo estos pacientes, ¿cierto? Se estandariza, llega el paciente, se le van a tomar todos estos exámenes, vamos a tomar todos estos cultivos, y así con eso vamos a determinar diferentes cosas que seguir y además la cuarta estrategia que usaban era minimizar las barreras de la implementación, ¿cierto? Que también siempre hay barreras de la implementación y ellos determinaron que esta estrategia podía tener, por ejemplo, muchas barreras, ¿ya? Entonces, para disminuir la barrera, por ejemplo, ellos decían, yo voy a seguir mucho más a estos pacientes ambulatorios, ya voy a hacer un seguimiento estricto, voy a educar a esas familias, voy a ir viendo si hay satisfacción, si necesito alguna cosa específica, o tengo que cambiar el algoritmo para dar más seguridad, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas uno las va evaluando en el tiempo. Clave o sistemas claves, como pueden ver, era un proceso de hartas alternativas como de ejemplo. Y como ustedes lo pueden aplicar en diferentes cosas. La enterocolitis, falla del crecimiento, mortalidad, sepsis. Y ahí van dando un objetivo claro y un proceso de cambio para generar ese outcome que ustedes quieren disminuir.
¿ya? Entonces, ahora, luego de todo lo que hemos visto, ya me gustaría, si es que alguno puede conversarlo o abrir la discusión, por ejemplo, a ustedes, ¿qué mejoría de calidad propone para su unidad o servicio? ¿Quién podría como, le gustaría decir alguna mejora de calidad? Ojalá algunos de los equipos de pediatría, por ejemplo, que les tinque, o enfermería, no sé, si es que está en enfermería también. ¿Tienen alguno por ahí? Carola, yo Sí, en ya, infectología, ya, súper. eh, yo creo que la calidad nosotros la hemos ido mejorando a través de los protocolos que hemos utilizado para el manejo de uno de los ejemplos que tuviste de la neutropenia febril, en que tenemos un protocolo más o menos estandarizado y que nosotros nos preocupamos estamos unidos a la Universidad de Chile a través de informar cada uno de los casos en el REDCap y así vamos viendo que se van cumpliendo. La verdad es que en nuestra unidad somos uno de los grupos y como es interhospitales, es súper importante, como te digo, evaluar esto de la calidad. Y la verdad es que al evaluar el PINDA, consideran que nosotros somos uno de los mejores equipos. Hemos cumplido en relación a la calidad, la iniciación del antibiótico antes de una hora, que es una de las llaves principales, y eso lo evaluamos con enfermería y todo. Así que yo creo que lo que tú dices, el estar atento en que las cosas y mejorar la calidad de cada una de las acciones o de los protocolos que uno tiene es una cosa importante. Lo mismo sucede, por ejemplo, en la evaluación que hemos hecho de calidad en relación al protocolo de transmisión vertical de VIH, el cual también hemos sido súper rigurosos y en relación a eso hemos ido viendo paso por paso y somos uno de los pocos hospitales que promueven el parto vaginal en algunas mujeres, pero eso a través de evaluar todas las cosas anteriores. Y como te digo, es una continua, como dices tú, una cosa continua y que hay que estarla reevaluando cada cierto tiempo. Eso. Y usted, Anita, como infecto, por ejemplo, ustedes ya tienen hartos proyectos, pero si tú quisieras pensar en grande y tú dijeras, oh, yo tengo así como ese sentimiento, ¿qué mejora de calidad tendrías tú ganas de hacer en tu servicio? Ya En sea, o este no de momento, infecto, o a lo mejor no de infecto, a lo mejor de alguna sí. cosa que tú tienes como de sentimiento. Yo creo que primero, en cuanto a las cosas que uno le gustaría, claro, primero que nada tenemos el problema de espacios. Por Espacio. ejemplo. Yo mejoraría en cuanto a calidad los espacios, porque estamos muy hacinados, por lo tanto, el discutir, yo estoy hablando como servicio, ¿ah? Porque en pediatría, en infecto tenemos una oficinita, pero igual se hace muy difícil el poder evaluar esto. Yo creo que hay poca gente dedicada a esto en pediatría. O sea, Súper. todos somos clínicos, pero no sé si las jefaturas de las subunidades, en algunas sí, yo sé que en diabetes lo hacen, no sé, pero yo creo que sería bueno que se incorporen más personas a evaluar esto de la calidad. Y lo otro es que la gente entienda que la calidad, como dices tú, no es una cosa punitiva, no, para nada. Y nosotros vemos como muchas veces se omiten cosas que tienen que ver con incidentes y todo, que son los que uno debería notificar para que el grupo de calidad hospitalario pueda intervenir y hacer una mejora. Así que yo creo que eso nos falta, la incorporación de lo que significa el estar metido en calidad. Eso. Súper, gracias Anita. Yandri, justo tenemos mira, aquí, qué mejor cargado. Yandri, cuénteme. Ya, hola, buenos días a todos. Miren, bueno, yo hablo desde dos puntos de vista, desde el punto de la calidad y desde pediatra. Bueno, primero agradecerle al servicio de neonatología que en realidad exista ya este compromiso en una mejora continua en la atención. Si nosotros observamos la calidad la historia es muy antigua, en realidad viene de como desde antes de la Segunda Guerra Mundial, en el cual se comenzó a hacer desde la parte de lo empresarial, cuáles eran los productos finales que se querían. Tuvo tan buen resultado que en realidad después se implementó en lo que es la parte sanitaria.
actualmente conocido como Sistema de Gestión en Calidad. ¿Y qué tiene que ver lo que acabas de decir? La mejora continua en la atención, en dar un producto final a nuestro usuario, que es nuestro paciente o su familia. Punto. El mejor resultado. ¿Y qué es lo que hacen ustedes? ¿Desde qué punto lo estás viendo? No lo estamos viendo ya desde el punto como a veces lo hacemos, desde cuando nos pasó algo, el evento que nos sucedió, ahí lo estudiamos. No, lo estamos estudiando desde otro punto que lo están haciendo ustedes. Lo están haciendo de dar el mejor resultado. ¿Cómo disminuyo las tasas de enterocolitis? ¿Cómo mejoro la lactancia? ¿Cómo mejoro la vacunación? Es decir, que me estoy poniendo ante. Al final estoy dando prevención, promoción y una mejor calidad en salud. ¿Qué podemos hacer en pediatría? Yo creo que hay mucho que hacer. Yo creo que tenemos demasiadas cosas. Desde el punto de vista, como dice la doctora, el espacio es chico. Esa es una causa. ¿Y una causa de qué? Tenemos que comenzar a hacer el análisis de lo diferente que queremos. Por ejemplo, algo que se ha mejorado en el servicio de pediatría y que el otro día la doctora Ibe nos comunicaba, la disminución de los días de estada. Es un indicador, una buena atención en salud. Ahora, ¿qué otro resultado debería más allá? ¿Cuántos de estos que disminuyeron nos rehospitalizaron o no? Y ese también es otro resultado que vamos obteniendo. Y así, por ejemplo, la doctora decía de la neutropenia febril, excelente, que otros podemos ver cómo disminuimos el número de uso de antibióticos en pacientes que realmente no lo necesitaron. Y eso también es otro indicador. Y va en relación con lo que tú decías, es ver día a día, no llegar a solo en el momento que tenemos el evento de conocer la causa. Ahora, recordemos que la calidad tiene que ver en el resultado final, que en el camino hayan sucesos y cosas, sí. Y ahí vamos a hacer el análisis de la causa raíz y buscando siempre esta mejora continua. Pero jamás, como dijo la doctora, va a ser como para algo puntual decir quién se equivocó. No, no es el error de uno, es el error de un equipo y que vamos a ver una mejora en ese sentido. Así que de mi parte lo felicito, espero que esto siga adelante, que nos entusiasmemos mucho más, tanto el servicio de neo como de pediatría, y podemos ver mejores resultados que se vean en los análisis de los eventos, en los indicadores y en la mejora continua. Eso. Muchas gracias, Yandy. Efectivamente, entonces la mejora continua tiene todo esto que comentamos, ¿cierto? Establecer los objetivos, la búsqueda de las posibles soluciones, evaluar las posibles soluciones, implementar la solución, controlar y evaluar los resultados, formalizar los cambios y finalmente hacer un diagnóstico de la situación existente. Entonces hay que hacer una promoción de la cultura de seguridad, fomentar entonces un entorno en que los profesionales se sientan cómodos para reportar los errores o casi errores, ¿cierto? O eventos adversos que estábamos comentando, ¿ya? Y aprender de ellos. Lo más importante es saber que de ellos aprendemos y que implementamos cambios en los procesos para evitar que se repitan. Además, también hay cosas nuevas en mejora de calidad, que es involucrar a las familias en la mejora continua. La atención central en la familia es una parte fundamental del cuidado en calidad en pediatría. Involucrar a los padres y los cuidadores en las decisiones de salud, asegurar a los padres reciban educación sobre cómo cuidar la salud de sus hijos o hijas y cómo manejar, por ejemplo, condiciones crónicas o de emergencia, y asegurar que las familias sean parte activa de los esfuerzos de mejora en calidad. Y eso es algo también está muy fomentado hoy en día en las próximas mejoras de calidad, ¿ya? Entonces, en resumen, la mejora de calidad se ha convertido en un elemento básico de atención en salud. Será esencial que combinemos en el fondo nuevos conocimientos con calidad. Y además, recordar que las evaluaciones son necesarias para eliminar los errores prevenibles y garantizar la atención de más calidad para todos los niños y niñas de nuestro servicio. Así que nada, recordar que del estándar de atención nosotros aplicamos una mejora continua y muchas veces lo que aplicamos son estrategias de innovación, cosas innovadoras que lo que van a hacer es generar valor. Así que para terminar, hay una manera de hacerlo mejor. Encuéntrala. Muchas gracias. Gracias, doctora, por su interesante tema. Preguntas. Abrimos el proceso de preguntas. Por el chat también puede ser, si lo podemos leer. Creo que no hay preguntas, Caro. Muchas Ya, gracias. perfecto. Muchas gracias por tu presentación. Fue súper interesante. De todas maneras, esta presentación va a quedar grabada y la vamos a subir a alguna plataforma en el futuro. Muchas gracias, Carolina. Ya, pues que estén muy bien. Chao, chao. Chao.